lo que los hijos de Dios ponen al sacrificio de la Santa Cruz. Viene el lavatorio de las manos, también es una costumbre judía, que en este tipo de celebraciones se lavaban las manos, y por lo tanto el sacerdote se lava las manos y ya damos paso al ofertorio. El ofertorio, primero hay una salutación a los ángeles, Sanctus, Sanctus, Sanctus. Ofertorios, antiguamente había cerca de 400, 380 ofertorios, algo tremendo, prácticamente más de que uno para cada día distinto. Hoy ha habido una reducción muy fuerte, pero sigue habiendo 80 ofertorios distintos. O sea, cada fiesta, cada zona litúrgica tiene su ofertorio correspondiente. Bien, después de esta salutación a los ángeles, pues el ofertorio muchas veces hay ofertorios largos y ofertorios cortos. En los ofertorios cortos se pasa directamente a la consagración, en los largos se pide por los difuntos, se pide por el Papa, se pide por la Iglesia, se hace una memoria de Dios, de la Iglesia, y en cambio en los cortos se pasa directamente a la consagración. La consagración propiamente dicha es que en ese momento se vuelve a renovar el sacrificio de la cruz de Jesús, o sea, la muerte de Jesús en la cruz. Y ahí el sacerdote, en nombre de Jesús, hace que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús, que luego nos dará a todos. Después de la consagración se pide por los difuntos, es un punto en el que nosotros y nuestros hijos debemos acordarnos de pedir por ellos, y luego ya pasamos a una oración especial por Cristo, con Él y en Él, en honor del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos, que es una oración que va directamente a la Sagrada Familia, que se reza al final del canon. Después ya entramos en la comunión, que ya es la comunión de los fieles. Pues muchas gracias, tenemos que pasar a la pausa, con lo cual nos vemos dentro de un ratito. Gracias. Bienvenidos nuevamente en la segunda parte del programa. Vamos un poco a arrancar con lo que este programa se trata, de la liturgia y la familia, por ende, los hijos. Yo le pediría, ya que la Eucaristía es una de las partes centrales de la misa, ¿cómo podemos comunicarles a nuestros hijos el rito y el tema de la comunión? Bueno, antes del rito de la comunión viene el Padre Nuestro, en el que todos los fieles rezan el Padre Nuestro, y después viene la paz, que nos damos la paz. Al darse la paz, tenemos que tener muy en cuenta que la verdadera paz no proviene de la guerra ni de la justicia, sino que la verdadera paz proviene del perdón y del amor. O sea, que al darnos la paz tenemos que pensar que estamos perdonando a todos y queriendo a todos. Con lo cual damos paso ya a la comunión. La comunión, hay un tema muy importante, es que no hay misa si no hay comunión. O sea, que la Santa Misa no está completa, la liturgia de la Eucaristía no está completa si no hay la comunión. Por lo tanto, al menos el sacerdote debe de comulgar.
viene ya la comunión de los fieles, la comunión de los fieles, y yo en la comunión diría dos cosas. ¿A quién recibimos? Esto tienen que tenerlo muy claro los hijos. Recibimos a Dios. El tema es muy importante, no recibimos a cualquiera, sino vamos a recibir a Dios, al que ha creado todo, decíamos, ha creado el universo entero, a ese vamos a recibir. Es el que nos ha dado todo, a ese vamos a recibir. Luego, si vamos a recibir a Dios, y es un personaje tan importante, cuando en nuestras casas recibimos a alguien importante, casi a un amigo, ¿qué es lo primero que hace la madre de la casa y el padre de la casa? ¿Qué hace? Lo primero, limpiarla. Lo primero que te ocurre, vamos a limpiar la casa, a ordenarla, porque viene alguien importante. Bueno, pues si viene Dios, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer? Limpiar nuestra casa. ¿Y limpiar nuestra casa qué es? Limpiarla de pecado. ¿Y limpiarla de pecado qué es? Confesarse. Por lo tanto, la comunión debe ir muy ligada a la confesión frecuente. Confesión cada 15 días, confesión cada domingo, debe ir muy conectada a eso, que es limpiar la casa para que llegue Jesús. Aparte de que la confesión, como hemos dicho en otra ocasión, tiene muchísimas gracias del Espíritu Santo que nos dan para defendernos contra el pecado. Y otro tema importante es, viene un personaje importante a nuestra casa, a nuestra alma viene Dios, pero viene un personaje importante, lo pasamos al salón y nos dice, no, voy a estar 10 minutos nada más. ¿Qué pasaría si lo pasásemos al salón y a los 2 o 3 minutos de haberlo pasado lo dejásemos ahí abandonado en el salón y nos fuésemos a ver la televisión o a coger el coche o a limpiar la casa? No cabe en cabeza humana que a una persona importante la dejemos abandonada en el salón, ¿no? Bueno, pues esto es lo que sucede cuando comulgas y nada más comulgar sales corriendo a hacer cosas. ¿Has dejado a Dios dónde? Si todavía está dentro, si está contigo, si casi tenías que salir con unas velas. Con lo cual, este es otro de los temas que a mí me gustaría recalcar, padres e hijos. A Jesús lo recibes y está unos 8 o 10 minutos contigo. Luego esos 8 o 10 minutos contigo, estate con él. No le dejes abandonado en el salón y te vayas a hacer otras cosas. Y además es el gran momento de hacer oración, de lo que decíamos antes, de pedirle a cosas, de decirle que le quieres, de hablar con él. Hablemos con el niño, con Jesús. Me acuerdo de una anécdota muy bonita que contaba una madre sobre este tema de la comunión. La niña acababa de hacer la primera comunión y sabía esto de que había que estar un rato con él para estar con él, ¿no? Rezándole. Entonces la niña se quedó con él un ratito rezando. Pasaron los 8 minutos, la madre se fue y de repente se dio cuenta que la niña seguía rezando. Venga, meneando la boca, ¿no? Decía, pues esta hija mía, ¿qué hace? ¿No? Y le digo, ¿pero qué haces, hija? No, es que le estoy contando al niño Jesús el cuento de Caperucita Roja para que no se me vaya. Bonito, ¿verdad? Sí. Siguiendo un poquito en línea con el comentario de limpiar la casa, ¿por qué no nos cuenta un poquito la abstinencia de comer algo antes de comulgar? Porque hoy en día mucha gente va a comulgar o va a misa masticando chicle o habiendo tomado algún tipo de alimento, e inclusive si se puede tomar agua, medicinas. ¿Qué comentario nos podría dar al respecto? La Iglesia está muy clara en ese tema. La Iglesia no es que recomiende, es que obliga. O sea, es que dice 1 hora antes no se debe tomar nada. Y no tomar nada es no tomar nada. O sea, no es mascar caramelos ni mascar un chicle. Por lo tanto, es muy importante saber que antes de comulgar hay que guardar 1 hora sin comer nada. ¿Siempre ha sido así en la historia de la Iglesia? No, ha habido muchas variantes. Al principio, vamos, puedo decirlo yo, que no tengo 4 años, cuando yo era pequeño había que tener el ayuno desde la noche anterior. O sea, desde las 12 de la noche había que estar en ayunas hasta la hora de comulgar. Comulgaba siempre por las mañanas porque no había misas por las tardes. Pero el ayuno era de 14 o 15 horas. Como normalmente las cosas muchas veces entran mejor con ejemplos, con anécdotas, ¿qué nos puedes contar? ¿Nos puedes contar algún tipo de anécdota referida a cómo vivir la Santa Misa en la familia? Bueno, tengo una anécdota que es un poco divertida, vamos a llamarlo así, que la voy a contar. Por favor. El padre, en este caso era el padre el que llevaba en temas de oración muchas veces la madre es la que lleva el protagonismo. En este caso fue el padre, y además el que me lo contó personalmente a mí. El padre había oído eso de que